Hola, hola, ¿cómo están? Estamos acá presentes moderando este panel hermoso desde Argentina. Bueno, somos Lorena Rotela y acá mi amiga y mi socia es la mediadora Marianela Sánchez. Y la verdad que estamos encantadas con este congreso, con la organización de este segundo congreso de mediación americano y de negociación y arbitraje. Y también queremos felicitar a la Fundación Mediar que nos está acercando la posibilidad de escuchar a tantos ponentes. Yo voy a tener el honor de presentar en este momento a Javier Wilhelm. Javier Wilhelm es psicólogo y mediador, coordinador del Máster en Mediación Profesional de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y consultor en políticas públicas en diversos países, principalmente en Chile, donde colabora desde 1995 hasta la actualidad. El tema que nos propone hoy Javier es políticas públicas en mediación familiar y seguramente también nos va a traer buenas noticias. También en este panel de Familia Siglo XXI nos va a acompañar María José Briz, de Uruguay, mediadora, directora del Centro de Mediación de la Universidad Católica del Uruguay, doctora en Derecho de la Universidad Católica Argentina, con su línea de investigación en mediación familiar, es máster en mediación y es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores. También sumamos estamos esperando la conexión, Inmaculada Navarro. Ella es psicóloga, especialista en familia, coordinadora parental, mediadora y colabora actualmente en la unidad de mediación de Castellón de la Plana desde 2018. El tema que va a tratar es la coordinación parental y María Briz nos va a acompañar desde mediación familiar. Hola, hola. Te damos la palabra, Javier. Bueno, buenos días, buenas tardes. Depende del lugar y en el momento en el que estén, porque como esto luego también tenemos la suerte que se cuelgan las redes, se puede ver en cualquier momento. En principio, muchas gracias por la presentación. Lorena y Marianela son amigas de hace mucho tiempo. Tengo que dar muchas gracias a los organizadores del Segundo Congreso Americano de Mediación, a la Fundación Mediar, a Leonardo Darán, a Gustavo Scaff por invitarme, a mis compañeras de mesa, María José y Inma, realmente, y a todos los que nos están siguiendo en las redes y en el online, en esta forma tan diferente de comunicarnos, pero también de estar un poquito más cerca de lo que estábamos acostumbrados. Mi idea es poder contarles un poco algunas cuestiones de cómo yo entiendo el foco principal de lo que es las políticas públicas en temas de mediación de familia, alguna novedad, como dijo Lorena, les voy a contar y luego, bueno, ya seguimos charlando. Yo entiendo como premisa principal en la mediación de familia el diferenciar el conflicto de la pareja de lo que es la reorganización de la familia. Me parece que como mediadores tenemos que hacerle entender a la gente cuál va a ser nuestro trabajo y dónde vamos a poner el foco. Pero esta diferencia es como fundamental. En ese sentido, yo no trabajo para un acuerdo, trabajo para la salud de los implicados dentro de una disputa familiar. Y mi mirada y mi perspectiva en mediación va por esta línea. Para que las personas básicamente sean conscientes sobre las repercusiones que el conflicto que tienen les afecta, bueno, les invade y les llega a distintos miembros de la familia y el nivel de radioactividad que el conflicto a veces de la pareja tiene en el entorno familiar. Pensando en los menores, básicamente, y en los abuelos, en las abuelas, en los adultos mayores, para mí la función del profesional de la mediación tiene que estar centrada en ayudar a resolver, acompañar en lo duro de lo que es el reconocimiento de una nueva situación para todos, para los que no han elegido y para los que no, y velar por los intereses y las necesidades de los hijos, de las hijas y del entorno. En este sentido, cuando uno piensa en políticas públicas, en mediación, bueno, es la forma que tenemos para que la sociedad y las familias tengan vías saludables para no judicializar un conflicto y no estar tenido por la escalada judicial, que muchas veces ni siquiera es la lucha de los integrantes de la misma familia o no entienden lo que viene después en el juzgado, lo que viene el día después que se sale del juzgado. Eso también es otro problema. Hace un tiempo, Pascual Ortuño, que es magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, una persona que ha hecho mucho por la mediación en Cataluña, decía que poner una demanda no deja de ser una declaración de guerra. Y me parece una buena metáfora, porque una guerra siempre apela a la destrucción del otro. En esta situación, nada se puede construir, y las personas lo que hacen es defenderse y contraatacar al otro.
Los progenitores identifican al otro como un enemigo al que tienen que destruir, niegan para sí mismo y para los demás también, que es la madre o el padre de estos hijos o estas hijas en común, con lo que hacen que es deshumanizar al otro, y todas las energías están puestas en la destrucción sin posibilidad de ver el problema real y los efectos negativos que tienen en el ámbito personal y en el resto de la familia. Una guerra solo anticipa un espacio de destructividad. Una mediación para mí es un espacio de construcción y de creatividad y de salida posible. Por eso, un acuerdo en mediación es el resultado de haber estado en un espacio seguro, en un espacio confidencial, un espacio que reconoce a los participantes como personas adultas y que son capaces de expresar lo que necesitan, negociar su futuro, hablar adecuadamente del pasado y huir del paternalismo de la administración, que en muchos casos lo que va a hacer es inhabilitarlos como padres y les va a resolver algo. Muchas veces yo les explico a la gente, cuando la gente dentro de una mediación se amenaza o me amenaza con ir al sistema judicial, les digo que esto siempre es posible, está en el marco de la voluntariedad, pero que cuando uno va a la administración de justicia se está inhabilitando como padre o como madre. Le está diciendo a la administración que no es capaz de resolver por sí solo y con el otro los problemas y el devenir que tiene que ver con lo que es la coparentalidad hacia sus hijos y sus hijas. Desde que ha comenzado la COVID, el Departamento de Justicia de Cataluña, en el que trabajo de forma muy cercana, ha desarrollado una serie de medidas para cuidar a las familias frente a la confusión que este sistema está generando, sobre todo en situaciones de divorcio. Pensad que aquí de un día para el otro se cerró todo, como en muchos otros países, pero también los juzgados, con lo cual lo que sí hizo el Departamento de Justicia es una serie de medidas. En el día que ya estaba todo cerrado, a los 3 días, se implementó un sistema de mediación a partir de la declaración del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de este año de forma gratuita para todas las personas que estén empadronadas, que vivan en Cataluña y que quieran resolver su problema a través de la mediación. Los mediadores cobramos, pero cobramos directamente del Departamento de Justicia, pero para la gente en este momento es gratis porque no hay otra alternativa desde la administración pública. Por otro lado, se elaboró una serie de vídeos con consejos para padres y madres sobre cómo tratar el tema del confinamiento con sus hijos. Se hicieron también videos en lo que tiene que ver con los conflictos familiares que se dan en una situación de estancamiento, de cierre, más allá de un divorcio. Se han abierto espacios de contención y ayuda también para resolver dudas a través del teléfono desde el mismo Departamento de Justicia. Y la novedad es que la semana pasada, el viernes 24, se aprobó por unanimidad en el Parlamento de Cataluña la modificación del libro de familia del Código Civil catalán, por lo cual a partir de dentro de muy pocos días la mediación en temas de familia es prejudicial, obligatoria y a través de una sesión exploratoria. No necesariamente o no solamente una sesión informativa, sino una sesión donde se habla del conflicto, se evalúa con las partes sobre las posibilidades de la mediación frente a ese conflicto y se ayuda a decidir sobre si la mediación es una posibilidad para esta familia, para estas personas que los pueden ayudar a salir adelante en su problema. Por otro lado, en el ámbito local, los municipios, también amparados dentro de lo que es el marco del programa de mediación ciudadana de la Diputación de Barcelona, han abierto espacios de atención en remoto desde el primer día del confinamiento. También hemos elaborado guías de ayuda y consejos para los vecinos, para las familias, programas de escucha y acompañamiento para las personas en esta situación tan compleja, programas de acompañamiento en el duelo traumático, que esto es algo que también afecta y ha afectado a muchas familias y no tiene que ver con el divorcio, pero sí tiene que ver con conflictos de familia donde mucha gente no se pudo despedir adecuadamente de las personas que estaban perdiendo la vida. Y por otro lado, se han abierto también muchos servicios de acompañamiento psicológico para la ciudadanía en este momento tan complicado que estamos viviendo. Por eso yo creo que la política pública es lo que hace que esto sea posible. Quiero decir, con políticas claras en mediación, la administración lo que va a hacer es reconocer la capacidad de las personas para controlar su vida de forma adulta, con lo cual sí o sí va a promover, bueno, yo creo que promueve felicidad y paz. Cuando salió la ley, se aprobó esta nueva normativa el viernes pasado y por unanimidad, lo cual no es una cuestión muy frecuente, yo veía un poco lo que decían los diferentes grupos políticos y muchos justificaban su apoyo
a la medida impulsada por la consellera de Justicia, que sería como la ministra de Justicia de Cataluña, diciendo que es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Yo no estoy de acuerdo con esto. Creo que siempre es mejor un acuerdo que un no acuerdo. Y prefiero pensarlo de esta manera. Un no acuerdo lo que va a hacer es eternizar una situación destructiva, va a paralizar a las personas y no los va a dejar continuar con su propia vida, promueve sufrimiento y angustia y dificultades para avanzar en la propia vida y tiene efectos negativos en los menores en relación a la falta de un marco de referencia que les ayude a crecer y muchas veces promueve básicamente confusión. También el no acuerdo promueve la repetición de conductas que hacen daño en la familia y mezclan el conflicto de la pareja, el conflicto matrimonial, con la relación paterno-filial. Y esto siempre es un problema. Y por otro lado, añadido a esto, muchas veces se mezcla el conflicto de los que tienen las personas con lo que está en la demanda judicial, que no siempre es exactamente lo mismo. En cambio, un acuerdo, que yo siempre creo que es mejor que un no acuerdo, resuelve el conflicto o lo gestiona, ayuda a finalizar una etapa para poder comenzar otra, promueve salud y bienestar, ayuda a continuar con la vida de cada integrante de la familia, organiza, da herramientas para seguir adelante, promueve aprendizajes y diferencia el conflicto de los progenitores de lo que es la reorganización de la familia en relación al cuidado de los hijos y las hijas, que para mí es el eje fundamental de la mediación en familia. Y por otro lado, es un espacio donde se pueden reconocer las emociones, los intereses y las necesidades de cada miembro de la familia. Siempre digo que inversiones públicas en mediación, invertir públicamente en políticas públicas en mediación, implican esfuerzos, valentía y dinero. Es verdad. Pero también digo que no hacerlo sale carísimo. Y por eso es que creo que las normas son muy importantes, las normas ayudan mucho a implementar programas de mediación, pero al final lo que hacen al cambio son las políticas públicas. Creo que la política pública es la que promueve el liderazgo, promueve la legitimación de la misma norma, pero también una serie de cuestiones que se han de poner en marcha, una serie de programas y de ejes estratégicos que hacen que esa norma, que está seguramente muy bien pensada desde un legislador, desde el ámbito, normativo, pueda llevarse a la calle, a la ciudad, a cada barrio y a cada casa de las personas de una forma adecuada y a medida. Yo creo que estoy justito en el tiempo, he intentado resumir un poco lo que estaba pensando y los quería transmitir con ustedes, así que si les parece, yo paso palabra a Lorena y a Marianela para que hable María José y después, a través de una serie de preguntas, podemos seguir charlando. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Muy respetuoso en el tiempo. Muchísimas gracias. María José. Bueno, muy buenos días. Por acá en Uruguay todavía estamos por la mañana, así que buenos días. Lo primero que quiero hacer es agradecer a Fundación Mediar para darnos la oportunidad. Tengo el gusto de ser quien represento a mi país, así que es mucha la responsabilidad que tengo. Y bueno, y con la excelente introducción que me hizo Javier en la temática, yo hoy lo que quería compartir en estos minutos con ustedes es cómo a través de la mediación y qué rol tenemos los mediadores en la protección de los intereses de menores cuando los casos que nos tocan como mediadores tienen involucrados decisiones que los afectan, que si bien no implica toda la mediación familiar, sí son muchos los casos que nos toca gestionar en donde hay menores y las decisiones que se toman en ese proceso impactan sobre ellos. Por lo tanto, ese es el eje de mi presentación. No sé si me pueden ponerla. Ahí va. Un poco para seguir a ver si puedo ir pasándola. Saben que no estoy pudiendo pasar la presentación. Porque, ahí va. Para introducirnos y ordenar, porque de esto podríamos hablar mucho tiempo y creo que es bueno optimizar estos 15 minutos que tenemos cada uno y poder pasar a las preguntas, que es lo que más enriquece todo esto. Lo que nos encontramos hoy son con situaciones, conflictos familiares que son característicos de la familia del siglo XXI, como se llama el panel, y generan una complejidad mayor a la que podíamos gestionar hace un tiempo atrás. Y eso ha llevado a que este tipo de conflictos requiere una gestión diferente de parte de
los mediadores, los abogados, los jueces, y esa gestión diferente muchas veces implica el trabajo interdisciplinario, y no es casualidad que hoy me toque compartir un panel con Javier, que es psicólogo, y es porque estos temas no se pueden ver desde una perspectiva solo jurídica, sino que tenemos que enfrentarnos desde varias ópticas y tienen una gestión totalmente compleja, y para poder gestionar y llegar a acuerdos que sean realmente eficaces y que podamos acompañar a las partes en este camino, tenemos que trabajar desde un enfoque interdisciplinario. Si seguimos con la... ¿Qué nos encontramos hoy como mediadores en la mayoría de las situaciones en las cuales gestionamos conflictos de esta naturaleza? Bueno, nos encontramos con padres que no tienen la capacidad de tomar decisiones relevantes a la hora de gestionar la situación con respecto a sus hijos a la hora de separarse. Entonces, un poco en la misma línea de lo que decía Javier, bueno, ¿cuál es el desafío como mediadores? Volver a devolverles esa capacidad y que sean ellos quienes puedan gestionar esto. Tienen la tendencia de delegar en los menores la toma de decisiones. ¿Cuántas veces como mediadores tenemos padres que en el momento que se sientan a mediar nos dicen, bueno, yo quiero hacer lo que el niño quiera o lo que decida, porque en realidad yo no quiero contradecirlo? Y bueno, y también es nuestro rol proteger ese interés, porque hay muchas veces que los menores no están en capacidad de tomar las decisiones, y si bien el interés del menor tiene que estar presente, y yo creo que como mediadores tenemos el deber de protegerlo, también tenemos que ser conscientes que los menores no pueden decidir porque no tienen la capacidad para hacerlos, ¿tá? Y muchas veces también lo que vemos es que a través de las decisiones que toman los progenitores en el proceso, lo que se busca es sancionar hechos que generan la separación, que están muy alejados de proteger el interés de sus hijos, sino que, bueno, se tratan de sancionar otro tipo de conductas a través de esas decisiones. Seguimos, si me ayudan. Frente a este tipo de conflictos, ¿qué es lo que aporta la mediación que no aporta un proceso judicial? Porque su objetivo es otro. El objetivo del proceso judicial es evaluar la situación y tomar decisiones a futuros sin hacer una evaluación interdisciplinaria y global de la situación, porque no es objetivo. ¿Qué logramos con la mediación en este tipo de situaciones? Bueno, aportar un contexto, como decía Bolaños, que es un autor que ha trabajado mucho el tema de mediación familiar, en donde las partes puedan encontrar y generar condiciones de posibilidad de cambio y oportunidades para el cambio. Y lo más importante de esto es poder transformar vínculos, porque digo, si nosotros no logramos transformar vínculos en una sesión de mediación familiar, seguramente ese acuerdo no sea efectivo, porque la dinámica de una familia es totalmente cambiante, y lo que hoy acordamos tiene que estar atado a haber fortalecido vínculos que logren de alguna manera hacer funcionar ese acuerdo frente a situaciones diferentes que se van presentando en el día a día. Dicha transformación implica un proceso y una perspectiva diferente de comprender el conflicto. Nosotros tenemos que lograr que las partes, a través de ese proceso, empiecen a transformar el conflicto inicial, y lo que decía Javier de que las demandas muchas veces no coinciden con los conflictos, es porque en las demandas nos paramos desde las posiciones, y en la mediación tratamos de llegar siempre al interés de las partes, y sobre todo a cuál es el mejor interés que tenemos que manejar, que es el de los menores que están involucrados, ¿tá? Y también implica un escenario donde el interés del menor debe ser protegido y se debe trabajar en él, y eso nos implica, por la mediación, ser un proceso flexible, poder tener los tiempos, poder tener una entrevista con el menor si consideramos que sea necesario, poder tener un informe psicológico. Bueno, la verdad que es importantísimo lo que venía diciendo, bueno, tanto María como Javier, como para redondear un poquito lo de Javier, trabajar a partir del conflicto de pareja, la reorganización de la familia, tener en cuenta la salud dentro de esta disputa. Nos habló, por supuesto, nos dio la excelente noticia del Código Civil catalán, que ha sido sancionado por unanimidad, donde encontramos a la mediación prejudicial obligatoria en realidad para los asuntos de familia, donde la van a trabajar a partir de audiencias exploratorias. Bueno, la verdad que Javier esa es una de es como la frutilla del postre, esa novedad. ¿Es así? Bueno, venimos trabajando hace tiempo, la verdad, para ir actualizándonos en lo que tiene que ver con dar respuesta a familias que tienen un conflicto sin resolver,
Y uno de los problemas más grandes es que la mediación es fantástica, pero si la gente no sabe que tiene acceso a esto, no accede. ¿Sí? Yo tengo la suerte, hace 20 años que vivo aquí, pero soy argentino y vi cómo nació la mediación en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, y la verdad es que sin una puerta de acceso abierta, grande, en la cual pueda entrar todo tipo de cosas y causas, y de esa manera la gente lo conozca, como pasó en Sudamérica, es como muy difícil, porque queda en el marco de las personas que lo puedan conocer, las personas que tengan una sensibilidad o accedan a la universidad, o aquellos abogados y abogadas que les parezca que esto es una vía alternativa, interesante o adecuada. Pero sabemos que no todo el mundo piensa igual, y bueno, es una vía diferente, y en ese sentido, por eso la política pública lo que hace es promoverla. Ahí María ha vuelto, así que paso Ahí la volví. palabra. Perdón, pero es lo que tiene esto, ¿no? Sí. Se me desconectó. A ver si me pueden volver a compartir. Ahí va. Ahora puedo seguir. El concepto de interés del menor, volviendo a donde estábamos, ¿sobre qué trabajamos los mediadores cuando hablamos del interés del menor? Bueno, a nivel legislativo, en casi todos los países es un criterio rector del derecho de familia, pero también es un concepto que es indeterminado. Entonces, eso lo que implica es que nos da mucha flexibilidad en el uso y queda a criterio, pero muchas veces genera inseguridad jurídica porque el interés del menor queda a criterio de quien lo aplica. Y eso es un tema que a nivel doctrinario está bastante discutido. Todos los procesos judiciales a nivel internacional tienen presente que el interés del menor en algún lado siempre está regulado, que debe ser protegido por quien toma las decisiones con respecto a ellos. ¿Tá? Y en el área de la mediación también el interés del menor en todos los países que está regulado, que no es el caso de Uruguay, siempre está presente como principio rector. Entonces, ¿cómo los protegemos desde nuestro rol, no? Yo siempre cuando les doy las clases a mis estudiantes les digo que el tema de la objetividad y la neutralidad, si bien nosotros como responsables del proceso en el momento que mediamos, tenemos que mantener el respeto entre las partes y tenemos que mantener el buen clima y tratar que exista la buena fe y asegurarnos de ello, también tenemos que velar por este interés y es otra obligación que tenemos como mediadores. Entonces, hay valores que no se cuestionan muchas veces en la convivencia de las partes, pero sí se ponen en evidencia en los procesos de separación, de divorcio o posdivorcio, y es donde nosotros tenemos que actuar en la medida que hay cosas que no pueden no estar presentes en un proceso donde hay niños involucrados. Se suelen presentar desviaciones de comportamiento que no se presentaban en la convivencia. Muchas veces las partes nos dicen, bueno, pero esta no es la persona que yo elegí como padre de mis hijos, o no es la persona que me casé, cuando hace a veces tan solo 2 o 3 años que decidieron juntos tener un hijo, pero esas cosas son normales y nosotros como mediadores también tenemos que saber gestionarlas, ¿no? Y también tener presente que un proceso de separación mal gestionado con respecto a los menores puede variar dependiendo de la edad de ellos y del vínculo que ellos tenían con sus progenitores. Y todo eso, desde nuestro rol, lo tenemos que tener muy presentes para hacer una mediación familiar eficaz. Algunas situaciones puntuales que lamentablemente se presentan cada vez más a quienes nos enfrentamos a mediaciones con estas características, es los casos de violencia cuando los menores están en juego, pero la violencia es entre los progenitores y venimos con medidas de no acercamiento y eso de alguna manera implica un deterioro del vínculo paterno-filial y la responsabilidad que tenemos como mediadores de proteger ese vínculo, porque a veces en nuestro país, y pienso que debe ser igual en otros países, muchas veces tenemos medidas de no acercamiento que llevan a 180 días, y qué mal le hace un niño cuando en realidad la violencia no fue ejercida hacia él, sino entre sus padres, no tener vínculos con sus padres, con su padre o su madre por 180 días, entonces como mediadores, ¿cómo podemos gestionar todo eso y de alguna manera volver a restablecer y revincular al niño con su progenitor? Después, lo que también Javier adelantaba, toda la confusión que implica respecto al rol parental y conyugal, es uno de los desafíos más grandes que tenemos como mediadores, es poder visualizar en esos procesos
que si bien se puede haber terminado el rol conyugal, el rol parental va a estar para toda la vida, y cuando uno decide tener un hijo, va a estar vinculado a esa persona desde el momento que ese hijo nace y va a pasar todas las etapas de la vida siendo padre junto con el otro, y cómo hay que cuidar ese vínculo que es fundamental para el bienestar de esa familia, no solo para el niño, que es el principal afectado, sino para el bienestar de esa dinámica familiar. Y bueno, y frente a eso muchas veces sentimos niños con sentimientos de culpa, conflictos de lealtades, rabia, soledad, y eso también, como mediadores, tenemos que saber tenerlo en la mesa y saber gestionarlo. ¿Cómo puede presentarse ese interés del menor en un proceso de mediación? Bueno, hay autores como Dolto que hablan de la participación directa del menor en el proceso, y hay experiencias, sobre todo a nivel europeo, que llevan a los menores dentro del proceso y lo hacen actuar. Contreras nos dice que también como mediadores tenemos que tener cuidado en no sobreinvolucrar los menores en el proceso, y teniendo en cuenta siempre su grado de madurez, el tipo de conflicto que nos estamos enfrentando, la personalidad de los padres. Es decir, tenemos que hacer una evaluación muy profesional, y yo diría siempre con un enfoque interdisciplinario de la situación, para hacer un trabajo de calidad. Marinés Suárez habla de la entrevista individuales con los menores, que yo en lo personal sigo la posición de Marinés porque creo que es la manera de cuidarlos más y de poder escucharlos y tener presente su posición. Y ella dice, las entrevistas con toda la familia ayudan a construir y verificar hipótesis a partir de las observaciones directas de las interacciones. Mastropolo habla de una participación solo en la primera sesión, que de alguna manera lo que hace también es afectar en la narrativa de las partes. Después tenemos otros autores como Nicole y como la FMA en el Reino Unido, que dice, Nicole dice, debemos evitar el contacto que tenemos con los niños como si fuera un dogma rígido. Y considera fundamental que el mediador analice la capacidad de los niños para participar en forma constructiva en el proceso. De lo contrario, la participación no sería productiva y causaría daños. A veces es impresionante cómo en la entrevista del menor surgen las posibles soluciones del conflicto que no surgen de los progenitores, porque el niño ve cosas que los padres no pueden ver, sumergidos en esa dinámica de separación conyugal que los aleja de su rol parental. La FMA dice que existen ciertos requisitos del mediador que participará en el proceso de mediación familiar. Lo que la FMA nos dice es que como mediadores tenemos que ser muy conscientes que no cualquier mediador familiar puede trabajar en esto, porque es un tema muy delicado y que tiene que haber una profesionalización en este tema. Entonces, bueno, en algunas conclusiones que quiero dejar hoy arriba de la mesa y quedo a disposición para conversarlo y contestar las preguntas que puedan surgir, es que en el proceso de mediación familiar tienen que estar involucrados tanto los abogados que trabajen, en el caso que exista asistencia letrada obligatoria, como el mediador, tiene que tener muy presente el interés del menor cuando las decisiones que se están tomando afectan a los menores, ¿tá? Y debemos evitar acuerdos que traduzcan el interés de los padres y no de los menores, que es el gran riesgo que corremos en este tipo de mediaciones sin tener presente el interés de ellos. La formación de los mediadores para trabajar en esto es totalmente indispensable, y son muchas veces los hijos quienes visualizan los puntos de acuerdo. Y además de la formación, también lo que quiero decir es que es indispensable el trabajo interdisciplinario en este tema. No existe poder trabajar en mediación familiar si no tenemos una perspectiva interdisciplinaria del conflicto. Pero en definitiva, el mediador tiene el gran desafío de evaluar las particularidades del proceso, de evaluar qué tipo de intervención se puede hacer, de evaluar qué grado de madurez tienen esos menores, y siempre pensando en el bienestar del niño. Si es un niño que la exposición en el proceso no le va a hacer bien, evidentemente tendremos que buscar otra alternativa, que es un informe psicológico, o buscarle alguna alternativa, pero siempre tener presente su interés en la gestión. Y para terminar, quería compartir con ustedes una frase de Gianella que me parece muy representativa de todo lo que venimos explicando, que es que el divorcio constituye una segunda oportunidad para los padres, que pueden vivirlo como una posibilidad de reconstruir sus vidas, volver a enamorarse, aprender de errores pasados, crecer psicológicamente y ser mejores padres. Sin duda que para la persona que se divorcia constituye una segunda oportunidad de volver y de aprender de lo que no funcionó. Ahora, para los hijos constituye la pérdida de una estructura familiar fundamental para su desarrollo y deben acomodarse a nuevos modos de organización familiar. Y eso
desde ese punto de partida tenemos que pensar que la buena gestión de toda esa situación es fundamental para el crecimiento psicológico y emocional de esos niños que les toca estar en estas situaciones y sobre todo en edades tempranas, en donde la calidad de vínculo va a depender de la buena gestión que se realice en este momento. Y bueno, para cumplir con el tiempo no me queda más que agradecer, dejarles mi correo, quedo a total disposición para las consultas, para ponernos en contacto. Y vuelvo a Marianela. Muchas gracias, María. La verdad que muy interesante la participación de los niños en los procesos de mediación. Un tema muy interesante. Y bueno, les cuento que va a estar con nosotros Idma a través de solamente el audio. Yo ahora la tengo en línea al teléfono, esta posibilidad que nos da las comunicaciones. Así que, Idma, te damos la bienvenida. Las personas van a poder escucharte a través de esto. Hagamos la prueba y ustedes nos cuentan cómo las escuchan. Idma, te damos la palabra. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos. ¿Me escuchan bien entonces? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. Excelente. ¿Sí? Buenísimo. Okay. Listo, Idma, Sí. entonces. Podés comenzar, Idma, no hay ningún problema. Vale, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo quisiera presentar, dentro de los métodos adecuados de resolución de conflictos, existe una figura nueva, relativamente nueva, porque realmente comenzó en los años 90 en Estados Unidos, después siguió en Canadá, que es la coordinación parental. En España actualmente sí que no existe una regulación de esta figura, ni a nivel estatal ni a nivel de comunidades autónomas, pero sí que es verdad que se está implementando a través, y además es que lo que sí que hay es una nutrida jurisprudencia que permite introducir esta figura a través del juzgado. Me gustaría mencionar en especial la labor de la sección número 12 de la Audiencia Provincial de Barcelona y en especial del magistrado Pascual Ortuño, que realmente ha sido un facilitador para sentar unas bases mínimas para integrar la figura de la coordinación parental en España. Decir que esta figura realmente es una figura que es un auxiliar o colaborador del juez. Y bueno, también realmente aquí en España el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en una importante sentencia del 16 de febrero, refrendó la posibilidad de la figura de la coordinación parental. ¿Qué es la coordinación parental? En este caso tenemos, hay diferentes definiciones. Tenemos una de la Association Family Reconciliation Courts y otra en este caso, de la American Psychological Association, que nos habla de un proceso de resolución no adversarial de disputas ordenado por el juzgado o acordado por los padres separados o divorciados que tienen un patrón de alto conflicto o litigio sobre sus hijos. Bueno, esto ya nos da una idea de por dónde puede ir esta figura y de las características de complementariedad que puede tener respecto a otros métodos de resolución de conflictos, en este caso no adversariales. Se trata, por tanto, en este caso, las características que tiene la figura, se trata de, en un principio trata de normalizar las relaciones parentales, y esto es importante, después del conflicto matrimonial o de pareja. Es decir, vamos a ver, la pareja puede, y en este caso veremos después las diferencias con lo que consideramos mediación, porque en este caso sería una figura complementaria, porque, existe un conflicto,
Bueno, decirles que yo, mi formación es también de mediadora, o sea que existe un conflicto, las partes pueden acudir a mediación, pero claro, uno de los principios de la mediación es la voluntariedad. A diferencia con la coordinación parental, la coordinación es obligatoria, porque es una imposición, es decir, una designación del juez. Se trata para casos muy especiales de grave conflicto. Es decir, grave conflicto veremos después porque hay criterios, por ejemplo, en este caso tenemos unos criterios para la designación según Dominique Dabate, que habla, por ejemplo, de conflictos persistentes en la coparentalidad entre los padres, donde hay un historial de abuso de drogas de los padres, donde hay un historial de violencia familiar, donde existen problemas de salud mental o de conducta en uno o en ambos padres, cuando hay menores con necesidades especiales, o cuando hay un progenitor que tenga una imagen muy negativa o distorsionada del otro progenitor o el padre y exprese abiertamente el deseo de limitar o excluir el contacto del menor con el otro progenitor, con el otro padre. Es decir, se trata de relaciones extremadamente conflictivas donde el coordinador parental es un nexo entre el juzgado y la familia. En este caso hay una sentencia donde seguramente ya se ha establecido un plan de parentalidad al que se ha llegado a través de una mediación, pero lo que hace el coordinador parental es garantizar que este plan de parentalidad sea efectivo, se lleve a término de forma efectiva y eficiente. Claro, para esto se requiere un tiempo largo. La mediación sabemos que bueno, tenemos un máximo de 3 meses y sin embargo la coordinación de parentalidad es una guía para la familia. Al hablar de guía o pilotaje, permítanme que les lea tenía la diapositiva, pero bueno, como tiene que ser por audio, pues les leo una definición de los profesores Carrero, García Bacete y Baquer en 2011, que habla de la función del pilotaje consiste básicamente en propiciar el sostén emocional a la familia, en guiar, en orientar, en acompañar, en reconducir el desarrollo familiar. La función de pilotaje contribuye al proceso de nutrición relacional, proporcionando sostén afectivo, emocional y guía. Es decir, cuando uno es piloto y lleva un auto con pasajeros y tiene que ir a un destino, no solo ha de conocer el camino que tiene que seguir y velar por disminuir los riesgos que puedan aparecer en el camino para no perderse, sino que además tiene que respetar las creencias y la libertad del resto de viajeros que van con él. Y con esto hablamos de que no existe un paradigma ni solución única con la que abordar la disgrupación de una familia o de una organización. Con lo cual, el coordinador parental lo que hace es traducir lo que se da en lenguaje judicial, cuando hablamos de menores, cuando hablamos de progenitores, y lo llevamos al lenguaje de la sala de la familia, donde se habla de hijos, donde se habla de padres. Pero es más, la figura del coordinador, por delegación del juez, tiene en cuenta toda la red social que envuelve a la familia y a los menores, dígase, pues los parientes más próximos, abuelos, tíos, también la escuela, también si hay servicios sociales implicados en la familia, toda esta red de sistemas
precisamente la figura del coordinador redundando hace eso, coordinar toda esta red para que la familia acabe funcionando de modo eficaz. Se trata de que por un tiempo haya que, es como cuando te fracturas la pierna y durante un tiempo tienes que llevar una escayola para que el hueso vuelva a unir bien y poder después funcionar perfectamente sin la escayola. Pues la figura podemos compararla metafóricamente un poco a esto. Es como es una prótesis que algunas familias, ya digo, de muy alta conflictividad necesitan para que les acompañen a buscar nuevos significados y nueva organización respecto de la forma de funcionar que tiene esa familia. Las diferencias con la mediación, pues podemos, en este caso, por ejemplo, yo tengo la mediación, es voluntaria, sabemos que es uno de los principios fundamentales. Sin embargo, como ya he dicho, la coordinación parental está designada por un juez, hay una obligatoriedad de las partes a aceptar la coordinación. Por otra parte, el tiempo, la mediación tiene una temporalidad, sabemos que es máximo 3 meses. Sin embargo, la coordinación es un acompañamiento en los ciclos vitales de la familia, con lo cual tiene un proceso largo. La mediación, otro de los principios es la confidencialidad, es decir, se le devuelve el problema a la privacidad de los mediados. Sin embargo, en la coordinación de parentalidad, esa confidencialidad tiene excepciones. Es decir, hay que dar informes regulares al juez de la evolución de la adaptación de la familia a las nuevas condiciones. Después, cuando hablamos de mediación, ponemos atención en lo que es la situación aporética, la situación conflictiva, que es... y sin embargo, en la coordinación parental hay diversos centros, está la familia, está la escuela, son diversos centros que hay que coordinar. En la mediación hay una simetría entre los actores, hay una simetría entre mediados, están al mismo nivel. En la coordinación hay una asimetría entre instituciones. Por una parte está el juzgado, que está en un nivel superior al de la familia. Y por último, en mediación se llega, o por lo menos se pretende llegar a un plan de parentalidad, de un acuerdo entre los padres, es decir, cómo lo vamos a hacer a partir de ahora. La coordinación parental, sin embargo, aparece a partir, porque tiene que ayudar a implementar ese plan de parentalidad. Y bueno, esto es un poquito lo que les quería presentar de la figura. Me parece, pues a mí por supuesto me parece algo muy interesante y todo lo que resulte positivo para en este caso facilitar y ayudar a menores y familias, pues como no, vamos a estar ahí. Muchísimas gracias, muchas gracias por el tiempo. Inma, no me cortes. Seguimos conectadas, la verdad que hemos podido sortear este pequeño inconveniente. Y bueno, un poco haciendo un pequeño resumen y ver si hay lugar para alguna de las cuantas preguntas. ¿Qué te parece? Bueno, básicamente por ahí darle alguna intervención a María José, a Javier y a Inma. A Javier, te contamos que más que preguntas hay felicitaciones porque has ponderado el rol del psicólogo dentro de la mediación, eso se está leyendo en el chat, y por supuesto esto del tema de la mediación en el nuevo Código de Cataluña. Y si nos querés preguntar un poquitito, te quieren preguntar acerca de qué referís con políticas públicas, que las políticas públicas tienen que ser válidas para que esto funcione. Vale. 2 cosas. Primero, bueno, agradezco la consulta. No es que estaba poniendo en valor a los mediadores psicólogos, sino que quizá la perspectiva de entender que operamos en un conflicto entre personas, pero cuando trabajamos con familias,
tenemos que tener, sobre todo, claro qué es lo que estamos haciendo, hace que posiblemente alguno piense que la perspectiva psicológica le aporta algo diferente a la mediación. No digo que no, pero no digo que solamente. Y digo esto básicamente porque, como yo trabajé y me formé en Argentina, y ahora hace 20 años trabajo aquí y trabajo haciendo mediaciones judiciales, sé que la mediación es el mejor espacio para que sea llevado por profesionales de la mediación, más allá de la formación de origen que tenga. Con lo cual yo conozco muy buenos mediadores que vienen desde el ámbito de la arquitectura, desde las matemáticas y también desde la sociología. Digamos, no hay una carrera de grado que te dé más o menos posibilidades para ejercer el rol si sabes qué es lo que estás haciendo. Evidentemente que mi formación como psicólogo hace que piense y que escuche de una manera, pero cuando estoy trabajando, trabajo desde otro lugar. En ese sentido, creo que me gusta el título de la mesa porque dice familias en el siglo XXI y tenemos que empezar a pensar la concepción de familias diferentes a las del siglo XX o las del XIX, pero también tenemos que pensar en los profesionales y en las metodologías, que tienen que ser diferentes. No puede ser la misma en las que nos formamos cuando comenzamos en los años 90. Y con respecto a las políticas públicas, estoy hablando a una serie de acciones que no se acaban solo con una norma, sino que a partir de una norma, un marco normativo, puedan promover una serie de programas, metodologías, servicios desde un Estado que pueda trascender también a las políticas de gobierno y que sean políticas de Estado. Esto es algo que aprendí mucho en Chile, trabajando mucho con los chilenos y las chilenas, que ellos diferencian muy bien lo que son las políticas de Estado de las políticas de gobierno. Quiere decir, hay directivas, hay programas que no importa quién gobierne, van a seguir siempre. Y esas son las políticas de Estado. Las políticas de gobierno son las que se refieren solamente al partido que está gobernando y cuando cambie, seguramente esto va a cambiar. Esto es un mal que aquí, en este lado del mundo, se vive y se ve. Y a mí me gusta más pensar en políticas a largo plazo porque los cambios culturales necesitan tiempo. Y para eso, cuando uno ve, por ejemplo, la historia de lo que es la mediación y cómo se ha implementado la mediación prejudicial obligatoria en Argentina, uno se da cuenta que eso es una política de Estado, con sus más y con sus menos. Y seguramente hay cosas mejorables. Pero una política pública es una norma, es el liderazgo por esta norma, es dinero para que haya servicios, para que la gente pueda acceder a estos sistemas alternativos de justicia, implica territorialidad, implica que tiene que llegar la misma posibilidad a todos los puntos y los rincones de un país, implica también que la gente tiene que conocer, saber y poder hacer uso, en el mejor sentido de las palabras, de lo que se le está ofreciendo. Y tiene que ser un programa que tiene que ser transversal, no solamente se tiene que pensar la mediación desde la justicia. A mí cada vez más me gusta pensar la mediación desde la gobernanza, me gusta más pensar la mediación desde la salud social o la salud comunitaria, como aprendí con Gaby Rodríguez Crejasu, que es una de las grandes mediadoras de la Argentina. Paso palabra para que haya espacio también para dejar dos preguntas, porque la verdad que hay un montón, pero bueno, a María Briz, un poco felicitaciones, tener en cuenta el rol del menor y básicamente consultarte nos quedan 3 minutos, o sea que debería ser 1 minuto y medio tu respuesta, hablar básicamente de si vos considerás que trabajaríamos mejor los mediadores en una formación, partiendo desde la formación básica en la audición de los niños, niñas y adolescentes en los procesos de mediación, o te parece importante también en esta multidisciplinariedad que vos bien expusiste, trabajar con mediación en estos casos para que sea o para que resulte mejor la audición del niño? Yo creo que el trabajo de comediación es muy bueno y creo que también hay que tener un trabajo de equipo interdisciplinario, no solo en el momento de mediar, sino en el momento de evaluar, en el momento de evaluarnos como mediadores, tener otras ópticas es muy importante. Y yo tuve la suerte de visitar la Universidad Central de Chile, que trabajan con asistentes sociales, psicólogos, generan procesos de revinculación y evidentemente creo que ese es el camino. Creo que no podemos quedarnos con una perspectiva única de una intervención puntual en un momento puntual, sino que son procesos
que a veces llevan varias sesiones, tampoco se disuelven, y que hay que trabajar más que en comediación en equipos de trabajo, porque también como mediadores tenemos que, es muy válido y muy constructivo que nos evalúen desde otras ópticas. Excelente, María José. Y en este sentido, INMA, con la coordinación parental, nos da una visión muy importante, que es la posmediación también, ¿no? Porque es un poco el control o el seguimiento de ese acuerdo que bien podemos llegar a escribir los mediadores, pero la práctica o el control es importante tenerlo en cuenta. Y en este sentido... Inma, le queríamos preguntar, que apareció en el chat justamente, Inma, ¿nos estás escuchando? Sí. Si se podría decir, preguntan si el coordinador parental tiene alguna figura parecida a la del trabajador social o desde dónde se puede abordar esta disciplina. Vale. ¿Escuchaste, Inma? ¿La pregunta? Sí, sí. Sí, vos podés contestar, te están escuchando. Sí, puedo, sí, es que... Te la vuelvo a... Hay un minuto de respuesta, sí. Sí, trabajador social, ¿verdad? Trabajador social versus coordinador. Están preguntando si el trabajador... ¿Cuál sería, digamos, por ahí la mejor profesión o la profesión que de alguna manera tiene una mirada integral? Sí. A ver, ¿me escuchan? Sí, perfecto, perfecto. Sí, vale, vamos a ver. Sí, el trabajo... Sí, vale. La diferencia con el trabajar social, coordinador. Sí, vamos a ver. El trabajador social, es que tengo un... A ver, hay un delay, sí, hay un delay acá, pero igualmente no tenemos mucho tiempo, tenemos un minuto. Lo importante es ir, no sé si se escucha mal, me están avisando, no importa, no hay ningún problema. Sí, tranquila. De todas maneras, como para redondear un poco, algo importantísimo que dijo Inma es que justamente lo que dijo Marianela, ayuda a cumplir ese plan de parentalidad creado en mediación, tiene características importantísimas, este coordinador parental, y sobre todo tiene la importancia de ser un nexo entre el juzgado y las partes. Así que la verdad que es un tema muy interesante, muy apasionante, muy nuevo y, como decimos, muy actual en esta familia siglo XXI. No sé si quieren tomar la palabra. Bueno, agradecerles. Ahí está. Te escuchamos, Irma, habla, por favor, ¿sí? Sí, bueno, más allá de las dificultades técnicas que hemos tenido y que, bueno, ya sabemos que estas cosas, pues, a veces pues nos superan, nos desbordan, agradecer la posibilidad de participar en este congreso tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Irma, un placer, Javier, María José, la verdad que un tema excepcional que da para mucho, y la verdad que ha sido un placer para nosotros estar con ustedes participando y escuchar tan excelentes exposiciones. Les Gracias a ustedes. todos los participantes Y a las preguntas. Muchas gracias.